Quiero darte la bienvenida a un nuevo estudio de la Biblia. Gracias por estar aquí, por acompañarme cada semana, por ser parte de esta comunidad, por comentar siempre cada video que en este canal he subido desde mucho tiempo atrás. Yo soy el pastor Antonio Araujo, para los que no me conocen, tal vez alguien me está viendo y es la primera vez que llegó a este canal de casualidad, porque la mayoría llega así, de casualidad, buscando estudiar la Biblia. Pero si llegaste así como un visitante a este canal, yo quiero invitarte a que puedas unirte a la comunidad. Y la única manera y la única forma y rápida es suscribiéndote a este canal. Y de esa manera serás parte de la comunidad de más de 116,000 personas que estudian la Biblia todas las semanas. Porque en este canal de YouTube todas las semanas vas a encontrar un video de estudio de la Biblia. Y hoy voy a estar compartiendo con ustedes Éxodo, capítulo número 5, 6 y parte del capítulo número 7 en este estudio que estamos haciendo acerca del libro del Éxodo. Hay lecciones por delante, que una de las más conocidas y más famosas es el tema de las plagas, por ejemplo, las 10 plagas que cayeron sobre Egipto. Bueno, en esta semana yo voy a compartir con ustedes todo el contexto acerca de las plagas, así que va a ser un estudio muy bueno y creo que va a ser de mucha bendición para tu vida. Allí donde estás, entonces puedes cerrar tus ojos, acompañarme en esta oración. Vamos a orar. Querido Dios, gracias. Muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, de conocerte a través de ella y sobre todo llenar nuestro corazón de fe y de esperanza. Que el estudio que hoy voy a compartir con mi familia virtual, con mis amigos que están del otro lado de esta pantalla, sea un estudio que ellos también necesiten guardar en su corazón. Que si hay alguien que está atravesando alguna situación difícil, alguna crisis en su vida, ya sea familiar, espiritual, emocional o física, que el estudio de hoy pueda llenarnos de fe, de esperanza y sobre todo la certeza que tú guías nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, empecemos nuestro estudio con el día domingo de la lección y yo quiero invitarte a que en tu Biblia puedas buscar Éxodo capítulo 5 y voy a leer el versículo 1 y 2. Dice la Biblia lo siguiente: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo, para que me celebre una fiesta en el desierto. Pero el faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Esta respuesta del faraón trae muchas implicaciones, no solamente para ese tiempo, sino también para este tiempo. Voy a explicarlo eso en un momento, pero yo quiero empezar con el pedido que hace Dios a través de Moisés, y es dejar que el pueblo salga de Egipto para celebrar una fiesta en el desierto. Aunque la Biblia no estipula a qué fiesta se refiere, sí hay dos cosas que llaman la atención. Primero es el verbo dejar, que en el hebreo más que dejar es liberar. Entonces, el pedido de Moisés y de Aarón directamente en la primera conversación con Faraón fue que Faraón dejara libre al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para celebrar una fiesta en el desierto. Y es interesante porque alguien una vez me preguntó y me dice: pastor, pero ese argumento de Moisés y de Aarón pudo no haber sido tan convincente, porque fácil era también que ellos celebren la fiesta de Dios dentro de Egipto. Y es interesante porque la respuesta es que esto era imposible, básicamente porque primero Faraón era considerado un dios egipcio. Entonces era improbable que una celebración de otro Dios, en este caso el Dios de Israel, el Dios verdadero, pueda hacerse en la presencia o en el territorio de un Dios pagano como era Faraón. En segundo lugar, recuerda que las fiestas judías o las fiestas del pueblo de Israel incluían sacrificios de animales.
Cosa que esto era un insulto para los egipcios, ya que muchos de los animales que Israel acostumbraba a sacrificar, incluso obviamente antes de la esclavitud, para los egipcios eran animales sagrados, por lo cual era necesario salir de Egipto para poder celebrar esta fiesta que Dios había pedido. Pero más que eso es la respuesta de Faraón, porque la respuesta es una respuesta que hasta el día de hoy hace eco en la vida de mucha gente. La respuesta en realidad es una pregunta, y la pregunta es: ¿quién es Jehová? Alguien puede decir, pastor, pero de repente era una manera de mostrar ignorancia acerca del Dios de los israelitas. La verdad es que no. Y te das cuenta porque él no solamente pregunta quién es Jehová, sino él dice quién es él para que yo lo escuche. ¿Quién es él para que yo lo obedezca? Y en tercer lugar, ¿quién es él para que yo deje libre a un pueblo? Entonces, básicamente lo que nosotros estamos viendo es en Faraón, considerado un dios, y él mismo, considerándose un dios, se considera superior a Jehová. Y en su respuesta nosotros podemos encontrar no ignorancia. Lo que encontramos en su respuesta, queridos amigos, es desafío. Porque lo primero que hace es negar la autoridad de Dios, diciendo quién es Jehová. En segundo lugar, rechaza la voz de Dios, diciendo quién es él para que yo lo escuche. Y en tercer lugar, Faraón se coloca como un juez diciendo no voy a hacer lo que el Dios de Israel está pidiendo. Ahora, ¿por qué digo que esto es un eco de lo que hoy en día también sucede? Básicamente por dos cosas. Primero, porque hoy en día hay mucha gente que vive haciéndose esta pregunta siguiente: ¿quién es Dios para decirme lo que yo tengo que hacer con mi vida? Yo no sé si tú has escuchado esto. Yo lo he escuchado en muchos jóvenes, en muchas personas adultas que tal vez en su infancia, en su juventud, no recibieron una voz de Dios, una respuesta de Dios frente a un problema, frente a una circunstancia adversa, y que los llevó a crecer con cierto rencor hacia Dios. Y al ver que Dios no estuvo cuando ellos quisieron que esté, ahora entonces ellos dicen: ¿para qué voy a escuchar a Dios si Dios jamás me escuchó a mí? ¿Quién es Dios para que yo le obedezca? Entonces, hoy en día mucha gente también tiene esta respuesta. Pero lo más grave de esta respuesta en realidad es que es una característica del ateísmo, de la manera de cómo la gente hoy en día vive sin Dios y vive sin creer en Dios. Pero la respuesta del faraón asombra porque él dice: yo no conozco a Jehová. Y la palabra conocer, o el verbo conocer que utiliza aquí el idioma hebreo, es la experiencia de saber quién es Él y de ver cómo Dios se manifiesta en la vida de uno. Lo que Faraón estaba diciendo es: yo jamás he experimentado la presencia de Dios. Y es verdad. Y es justamente que Dios quiso que el Faraón pudiera convertirse en un libertador de su pueblo. Hablo del pueblo de Dios. Pero su corazón duro, su desafiante respuesta, su superioridad que había en su mente y en su corazón, tristemente estaba impidiendo en la primera conversación con Moisés y Aarón de que él pudiera tomar un rol más importante que simplemente ser un caudillo o ser un opresor de una nación. Era la mejor oportunidad para que un rey pagano, así como en su tiempo fue Nabucodonosor, pero que en ese tiempo el faraón pueda convertirse en una figura usada por Dios para liberar al pueblo. Pero tristemente, aquí está el libre albedrío, que el faraón simplemente dijo que no. Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino después, y de esto vamos a hablar en el día lunes de la lección. El día lunes de la lección lleva por título Un comienzo difícil. Y vaya que fue así, porque después de esta interacción con Moisés y Aarón,
Y frente a la respuesta negativa de Faraón de dejar libre al pueblo, las cosas vinieron a peor para el pueblo de Israel, que de por sí ya era un pueblo esclavo. Déjame explicarte a qué me refiero leyendo el versículo número 6 y 7. Dice la Biblia lo siguiente: aquel mismo día, el faraón dio esta orden a los cuadrilleros encargados de las labores del pueblo y a sus capataces: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Que vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, pues están ociosos. Por esto claman diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Tristemente, el corazón del faraón se mostraba muy duro, bastante duro. Tanto que no solamente rechaza a Jehová, no solamente se cree superior a Jehová, no solamente se coloca como juez para no dejar ir al pueblo de Jehová, sino que además de eso coloca mayor carga de la que ya estaba experimentando el pueblo de Israel. Como ves, habían un trabajo que era el de hacer ladrillos, pero claro, habían implementos que el pueblo de Israel recibía para poder hacer el ladrillo, pero ahora ni siquiera iban a recibir los implementos para hacer el ladrillo. Ahora ellos tenían que buscar los implementos y hacer también el ladrillo en el mismo tiempo, con los mismos objetivos, sin perder nada, porque aparentemente para Faraón buscar a Dios era ociosidad. Imagínate. Pero te digo, es una forma de cómo hoy en día el mundo también ve el cristianismo, entiende lo que es la religión, donde más de uno se burla de que seamos cristianos en el siglo XXI. Alguien una vez me dijo en tono de burla, en tono irónico, me dijo: ¿quién es pastor en este tiempo?, me dijo Anthony. Y hablo de alguien que era ateo. ¿Quién, me dice, cree en Dios en este tiempo? Dios no existe. Claro, y su respuesta para mí, yo sentí mucho dolor por esa respuesta. No solamente porque delante mío había una persona que estaba dejando de lado la oportunidad de encontrar paz, salvación en su vida, sino que al mismo tiempo en su ironía mostraba que ser cristiano es una pérdida de tiempo. Y hoy en día hay mucha gente que es esta imagen de lo que era el faraón en esos tiempos. Entonces, cuando uno ve esta parte de la historia y continúa leyendo la historia, es interesante porque como era imposible ir por los insumos o los materiales para hacer el ladrillo y hacer también el ladrillo, entonces los egipcios comenzaron a golpear al pueblo de Israel por no cumplir con la parte que les correspondía. Y entonces dice el versículo número 14 que azotaban a los capataces de los hijos de Israel. Los azotaban y les decían: ¿por qué no han cumplido su tarea? Y es que literalmente era imposible cumplir todo lo que se les pedía, solamente porque al faraón se le dio la gran idea, entre comillas, gran idea, de poner más carga de la que ya el pueblo de Israel tenía, solo por la incomodidad de haber recibido esas palabras de Moisés y de Aarón. Y la historia nos dice que, pues tristemente, fueron a quejarse muchos de los capataces hebreos. Se quejaron ante Faraón y el Faraón les dijo exactamente lo mismo. Versículo número 17, tú puedes leer, y dice que el Faraón respondió: es que estáis ociosos. Sí, estáis ociosos y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Bueno, lo más grave de toda esta parte de la historia fue que el pueblo se desanimó. La esperanza de verse libres, de verse liberados de la opresión egipcia, se esfumó. Pero no solamente fue eso. De hecho, se encontraron estos capataces hebreos, se encontraron con Moisés y Aarón. Y miren lo que le dicen a Moisés y Aarón. Dice lo siguiente el versículo 21. Que Jehová os examine y os juzgue, pues nos habéis hecho odiosos ante el faraón y sus siervos, y les habéis puesto la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y preguntó: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo?
¿para qué me enviaste? Porque desde que yo fui al faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Lo que estamos viendo aquí es el desánimo de un líder. Y yo quiero hablar hoy para algún líder de iglesia. Hablo para un anciano, un diácono, un líder de grupo pequeño o alguien que lidera una iglesia. Y quizá me estás escuchando, me estás viendo y en tu corazón solo hay desánimo. Es interesante porque el desánimo de Moisés no llega por no hacer la voluntad de Dios. El desánimo de Moisés llega por haber cumplido la voluntad de Dios y ver que lo que Dios había prometido no había sucedido. Yo no sé si esto ya experimentaste en algún momento en tu vida. Obedecer a Dios y tener la expectativa de que Dios cumpla con su parte y de pronto darte con la sorpresa de que Dios desapareció, de que Dios se quedó en silencio, de que lo que tú hiciste y pensaste que era suficiente porque Dios haría su parte simplemente no lo fue. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué vemos a un Moisés que se pregunta ¿por qué? ¿Por qué vemos a un Moisés que se pregunta ¿para qué? Moisés está viendo de que hay cosas que Dios está haciendo y que aparentemente no tienen sentido. Él se siente chasqueado humanamente de haber hecho lo que Dios le había dicho y que Faraón haya dicho que no, y además de eso venga carga sobre el pueblo, y además de eso todo el pueblo le dé la espalda a Moisés. ¿Tú te imaginas cómo Moisés se habrá sentido? Entonces, aquí hay dos lecciones que yo quiero compartir contigo de esta parte de la lección. Y la primera es que obedecer a Dios no siempre va a traer resultados inmediatos o resultados favorables. Y te digo esto porque cuando hablamos de obedecer a Dios, te hablo de obedecer incondicionalmente. Es verdad que muchas veces tú y yo necesitamos con urgencia que Dios conteste una oración, que Dios haga un milagro en nuestra vida, y cuando ese milagro, cuando esa oración no es contestada, nos desanimamos, hasta llegamos a cuestionar si realmente Dios está de nuestro lado. Y a veces llegamos a pensar, ¿para qué ser cristianos? ¿Para qué ser adventistas si al final Dios tampoco me va a escuchar? O a veces llegamos al punto de decir, ¿para qué creer en Dios si Dios no va a hacer nada por nosotros? Y aunque muchas de estas respuestas que uno dice en esos momentos de angustia, de dolor, de incomodidad, son respuestas naturales de un ser humano que anhela algo más de parte de Dios, recuerda que obedecer a Dios no va a traer siempre resultados inmediatos, no siempre va a traer resultados favorables, pero que no traiga todo ello no significa que no obedezcamos a Dios. Y en segundo lugar, lo que yo estoy viendo aquí es que muchas veces la fe se pone a prueba justamente en medio de la crisis. Porque de por sí ya el pueblo experimentaba crisis. De por sí en Moisés ya había una crisis de saber si él era el indicado para cumplir esa tarea. Pero él por fe acepta, por fe decide caminar, por fe decide obedecer. Y en ese deseo de obedecer surge miedo en Moisés, surge temor. En medio de ese deseo de cumplir la voz de Dios, Moisés comienza a tener dudas. Entonces, no tengas miedo a las crisis. No tengas miedo al camino que Dios está trazando para tu vida. Puede que ahora no veas lo que quieres ver, pero no significa que Dios no esté allí. Te digo esto por lo que viene a continuación en la historia. El día martes de la lección lleva por título El Divino Yo. Y es interesante lo que ocurre, porque cuando el ser humano abre su corazón a Dios, aún con incomodidad, aún con molestia, pero con humildad, Dios responde. Yo siempre digo, mira, cuando tú sientas que Dios no está contestando tu oración, que Dios no está escuchando tu clamor, dile a Dios. Dile a Dios. Puede ser que Dios en ese momento ni siquiera vuelva a solucionar tu problema en ese momento que vuelvas a orar. Pero sí algo Dios hace en el corazón del ser humano. Y es traer paz. ¿Sí? Traer paz en medio de la crisis, traer paz en medio del dolor. Cuando tú experimentas la paz de Dios
en esos momentos de angustia, en esos momentos de incertidumbre, sabes que Dios está encaminando todo. Pero cuando tu corazón empieza a levantar resentimiento hacia Dios, mira, yo conozco mucha gente que es atea, pero no es atea porque encuentre evidencia científica para convertirse en atea. La mayor cantidad de gente que dice ser atea es gente que en algún momento de su vida sufrió, y sufrió tanto que guardó rencor hacia Dios. Ahora, no quiero minimizar ningún dolor, y puede que alguien me esté viendo hoy y pensando que hoy es su último día para creer en Dios, que que después de esto ya va a dejar la iglesia, va a dejar la Biblia, va a dejar de orar y va a convertirse en alguien agnóstico o ateo. Te hablo a ti, que tal vez no estás entendiendo lo que Dios está haciendo en tu vida, pero que Dios esté en silencio hoy en tu vida no significa que Él esté ausente. Que tal vez no tenga la respuesta que tú quieres, no significa que Dios no esté trabajando. Tú tienes que confiar en Él, no puedes dejar a Dios solo porque Dios no esté contestando a la forma que tú quieras. Porque si tú conoces la Escritura, tú conoces la Biblia, sabrás que Dios no tiene planes de mal para ninguno. Y que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. ¿Te das cuenta? Entonces, es por eso que Dios escucha el clamor de Moisés. Y Dios responde, y miren la respuesta de Jehová. Dice lo siguiente, capítulo 6, versículo número 1. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré al faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Y aquí empieza, queridos amigos, una expresión que se va a repetir muchas veces en los primeros versículos de este capítulo. Yo. Jehová dice: ahora verás lo que yo haré. Yo voy a lidiar directamente contra Faraón. Por eso en el versículo número 2, el texto dice que habló Dios a Moisés y le dijo: yo soy ¿qué? Jehová. En el versículo 3 empieza diciendo: yo me aparecí. En el versículo número 5, Jehová dice: asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel. En el versículo número 6 dice: yo soy Jehová, yo os sacaré, yo os libraré, yo os redimiré. Versículo 7, yo os tomaré como mi pueblo. Y así vamos a continuar viendo este pronombre divino, yo. Y pronombre divino porque cuando Dios dice esto, las cosas empiezan a suceder. Y en ese sentido, en el contexto del desánimo del pueblo de Dios, en el contexto del desánimo del mismo Moisés, Jehová dice lo siguiente, versículo número 6. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, yo os sacaré de debajo de las pesadas tareas de Egipto, os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con gran justicia. Os tomaré como mi pueblo y seré vuestro Dios, así sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las pesadas tareas de Egipto. Os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo os la daré por heredad. Yo soy Jehová. Y lo que hace Dios es prometer 5 cosas en estos versículos. Primero, promete Dios sacarlos de las tareas pesadas de Egipto. Segundo, promete liberarlos de la servidumbre, es decir, promete liberarlos de la esclavitud. Tercero, promete redimirlos. Ya hemos hablado de ese término tan especial, el término del pariente redentor. Él decide redimir. Cuarto lugar, Él decide tomar a Israel como su pueblo. ¡Qué maravilla, hermanos! Yo te decía esto en algunos videos anteriores. Israel no tenía nada para ofrecer a Dios. Era un pueblo esclavo. Era un pueblo sin futuro. Era un pueblo que no tenía nada que ofrecer. Pero en la gracia de Dios, esa gracia maravillosa que a veces no entendemos, Dios decide tomar a Israel como su pueblo. Y en quinto lugar, no solo decide tomarlos, sino que decide colocarlos en la tierra prometida.
Vamos al día miércoles de la lección. El título es Labios incircuncisos. Miren, vamos a leer el versículo número 9. Dice lo siguiente. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés, debido al desaliento que los embargaba a causa de la dura servidumbre. Ahora, es interesante porque el texto dice que no escuchaban a Moisés debido, acá está el porqué, al desaliento que los embargaba. Es decir, no lo escuchaban a Moisés porque el pueblo estaba, ¿qué? Desanimado. ¿Por qué estaban desanimados? Por la carga dura que tenían. Entonces, ellos no escuchaban a Moisés porque estaban desanimados. ¿Y por qué estaban desanimados? Por los problemas que tenían. Y esto es exactamente lo que hoy en día tal vez tú estás pasando. Me refiero a lo siguiente. Tus problemas, tus pruebas, tus crisis personales, familiares, laborales, económicas, espirituales, o te aferran a Dios o te tiran al piso. O te mantienen firme en Cristo Jesús, o te zamaquean y te sacuden tanto que simplemente no sabes qué hacer. El gran problema es que cuando las pruebas golpean nuestra vida y las pruebas nos golpean tan fuerte que ya no podemos quedar de pie, nos desanimamos, nos desalentamos, perdemos la esperanza de que las cosas puedan ir mejor. Pero el gran problema ni siquiera es eso. El gran problema es que dejamos de escuchar a Dios. El gran problema es que dejamos de ser conscientes para poder encontrar las respuestas que Dios quiere darnos, pero que muchas veces el desánimo, el desaliento impide que podamos darnos cuenta. Yo no te digo que sea un pecado desanimarte. No te digo que sea un pecado caer. El problema no es caer, el problema es no levantarte. El problema no es desanimarte por una crisis que estés pasando. El problema es vivir en el desánimo. Es vivir toda la vida desanimado. Es vivir toda tu vida pensando que no hay un futuro, pensando que no hay esperanza, pensando que no hay una luz por delante. Ese es el problema. Porque cuando tú vives ya no en un momento, sino vives en una constancia de tu vida, desanimado, depresivo, ansioso, angustiado, triste porque las cosas no se dan, pierdes la capacidad de escuchar la voz de Dios. Por eso Israel no escuchaba a Moisés, no porque sea un pueblo malcriado, irrespetuoso, no era gente mala. Simplemente que el desaliento a causa de las pruebas que vivían hacían de que no escucharan las respuestas y las promesas de Dios. Entonces, no permitas que eso ocurra en tu vida. Levántate en el nombre de Jesús. No quedes allí en el piso por lo que hoy estás pasando. Si tú crees en Dios y en el Omnipotente, entonces puedes tener la certeza de que las cosas van a ser mejor de lo que hoy tú ves que son. Y eso afectó a Moisés, porque Moisés volvió a la pregunta existencial y la duda que él tenía mucho tiempo atrás, cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente, cuando él dijo, pero ¿quién soy yo porque soy torpe de labios? Ahora en el versículo número 12, Moisés le dice a Jehová, ¿cómo me escucharán a mí, que soy torpe de labios? ¿Cómo el faraón me va a escuchar? Mira, quizá más de uno de nosotros, al ver esta actitud de Moisés, podría decir, bueno, Moisés, ya, suficiente, buscaré a otro, ¿no? A otro que quiera hacer este trabajo, a otro que tenga mejor actitud, a otro que se muestre con más optimismo. Pero Dios, no fue así. Gracias a Dios. Moisés había renunciado a todo, quería renunciar a todo. Pero Dios no había renunciado a Moisés. Puedes que en tu corazón hoy sientas ganas de renunciar a todo lo que hay a tu alrededor. Pero Dios no ha renunciado contigo. ¿Sabes qué fue lo que pasó después? Te lo cuento en el siguiente día. Vamos al día jueves de la lección y el título es Como Dios para Faraón.
Vamos a ver de qué se trata. Yo quiero leer el versículo número 1 al 3 del capítulo 7, que dice lo siguiente. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para el faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te dé. Y Aarón, tu hermano, hablará al faraón para que deje ir a su tierra a los hijos de Israel. Pero yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. Yo quiero aquí ver algunos puntos interesantes. Primero, el hecho de que Dios le dice a Moisés que él estaba constituido como Dios para el faraón. Y esto tiene que ver porque el faraón se consideraba un Dios, como te dije al inicio de este video. Entonces, humanamente hablando, ese Dios llamado faraón tenía que lidiar con otro Dios, ¿no? Y es interesante porque Dios constituye a Moisés como ese Dios, entendiendo claramente que Dios es uno y que básicamente se refiere a que Moisés iba a ser el interlocutor, el representante de Dios en la tierra para poder lidiar contra Faraón. Y sucede también el versículo número 3 que puede generar mucha polémica acerca del endurecimiento del corazón de Faraón. Porque el texto dice, yo endureceré el corazón del Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. Y mucha gente dice así, ya ven, aquí está Dios quitando la libertad de elección al ser humano y colocando su voluntad en la vida de una persona. Porque fue Dios quien en realidad endureció el corazón de Faraón. Porque Faraón pudo arrepentirse, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios no quiso. Y entonces caemos en el concepto de que en realidad la libertad es condicional y de que Dios no da libertad a todos los seres humanos. Bueno, este punto es interesante y al mismo tiempo tiene una respuesta bíblica que lo voy a comentar ahora en una parte pequeña, pero en la siguiente lección, en el siguiente video de la próxima semana, voy a hacer un comentario más extenso de lo que se refiere el hecho de que el corazón se endurezca o el corazón del faraón se endureció. No lo voy a hacer aquí porque prefiero hacerlo con la evidencia bíblica que viene por delante en los textos que vamos a estudiar la siguiente semana. Así que te digo esto no para que pienses que voy a dar una idea limitada o parcial, sino voy a ampliarla la siguiente semana, ¿ok? Así que no te pierdas ese video y bueno, suscríbete en todo caso ahora si no lo estás para que cuando el video esté hecho y yo lo suba, tú puedas verlo y entender mejor lo que significa esto. Yo quiero dejar aquí solamente algunos puntos importantes acerca del hecho de que Jehová endureció el corazón de Faraón. Primero, pregunto, ¿quién fue aquel que desafió a Dios? ¿No fue el Faraón? Segundo, ¿no fue Dios quien quiso que el Faraón se convirtiera en un libertador del pueblo de Dios? ¿Y el faraón no quiso? Tercero, por lo tanto, el acto de endurecer el corazón no fue un acto de Dios directamente. Fue un acto del faraón que desde un primer momento, y vamos a ver la constancia más adelante, de que siempre rehusó obedecer a la voz de Dios. Entonces, Dios endurece el corazón del faraón en el sentido de que Dios causa la prueba para ver cómo responde el faraón. Dios causa la prueba, así como Dios ha permitido la prueba en nuestra vida para ver cómo respondemos y donde muchos se alejan y otros permanecen fiel. De igual manera Dios probó al faraón causando esta prueba, pero fue una decisión de faraón realmente endurecer su corazón. Ahora, otro punto importante. Dios endurece el corazón no como acto directo de Dios, sino en realidad como una respuesta negativa del faraón. Y es interesante lo que viene a continuación, porque la pregunta que el faraón hace cuando Moisés y Aarón se presentan por primera vez, ¿cuál fue esa pregunta? Lo leímos en el primer versículo de este video. ¿Cuál fue? ¿Quién es Jehová? ¿Verdad?
¿Quién es Jehová para hacerle caso? ¿Quién es Jehová para obedecerle? ¿Quién es Jehová para dejar libre a este pueblo? Y en este capítulo, queridos amigos, Jehová responde esa pregunta. Voy a leer el versículo número 5. Dice lo siguiente: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Dios le dio la oportunidad a Faraón de que Faraón pueda conocerlo a Dios de la mejor manera, pero Faraón se rehusó. Así como Dios no quiso que Adán y Eva conocieran el pecado por experiencia, sino que lo conocieran solo por advertencia, de igual manera Dios quería que Egipto y el Faraón sepan quién es Dios por advertencia. Pero cuando el corazón se endurece, cuando el corazón se rehúsa a la voz de Dios, la advertencia muchas veces no es suficiente. Y es la experiencia, tristemente, la que nos lleva a darnos cuenta que realmente pudimos haber conocido a Dios y sus juicios solo por advertencia y no por experiencia. Queridos amigos, el estudio de esta semana ha tenido grandes lecciones para nuestra vida. Primera lección es que deja que Dios actúe en su tiempo. Puede que te desanimes alguna vez, pero no vivas todo el tiempo desanimado solo porque Dios no responde tu oración. Si tú crees en Dios y confías en sus promesas, entonces puedes vivir con paz en tu corazón, aún en medio de la crisis. Y en segundo lugar, hay muchas cosas que Dios quiere que aprendamos, no por experiencia, sino tan solo por advertencia. Nadie necesita tomar veneno para saber que el veneno es malo. Pues podemos entender que el veneno es malo solo por la advertencia, no por la experiencia, porque la experiencia nos va a llevar ¿hacia dónde? Hacia la muerte. De igual manera, si hoy tienes vida, aprovecha este día para conocer a Dios, para experimentar a Dios en tu corazón, para saber que Jehová es Dios en tu vida. Y sobre todo, recordar de que a pesar de que podamos haber sido esclavos del pecado, Dios tiene el poder de liberarnos del pecado. Que Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Cuéntame en los comentarios cuál es la parte de esta historia que hoy hemos estudiado que más te ha gustado y qué otras lecciones podrías tú compartir con toda la comunidad. Te leo allí en los comentarios y si Dios quiere, nos vemos la siguiente semana. Chao, chao.